Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en el canal de YouTube Matemáticas a lo Grosso. Me llamo Mónica y nuevamente estoy con ustedes para compartir en este momento cómo determinar la ecuación de una recta dada por dos puntos conocidos de dicha recta. Recordemos de geometría elemental que dado dos puntos distintos del plano, los dos puntos determinan una única recta a la cual pertenece. Este es un axioma de geometría elemental. Dos puntos distintos del plano determinan una única recta a la cual pertenece. Bueno, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de las coordenadas de dos puntos conocidos, ¿no?, ubicados en este caso en un sistema de ejes cartesianos, como podrán observar, la recta AB tiene el punto A de coordenadas x sub 1, y sub 1 y el punto B de coordenadas x sub 2, y sub 2. Estos valores van a ser nuestros datos y ahí está trazada la única recta que ellos determinan. La idea es ahora tratar de encontrar qué condición cumplen los demás puntos de la recta para estar en la misma recta, o sea, cuáles serán las condiciones que deben cumplir las coordenadas de cualquier otro punto de dicha recta para estar en ella. En este caso vamos a considerar un punto P, que lo ven ubicado allí. Lo ubiqué en esa posición, pero podría estar cualquier punto de la recta B, distinto de A y de B, ¿no? Y como no conozco cuáles son sus coordenadas, las denominé X e Y, porque como trabajaremos con este caso como un punto genérico, ese punto lo que habría que intentar encontrar es una relación entre sus coordenadas, la coordenada X e Y, relacionadas con las coordenadas conocidas de A y de B, y que me den la condición para que esté alineado con A y con B. Bueno, veamos cómo podemos proceder. Esta es la misma figura con la única diferencia en la cual yo remarqué las líneas y nombré dos puntos más, el punto B' y el punto P', que estarían sobre la recta horizontal de ecuación Y igual a I1. Verán que en la figura se determinan dos triángulos rectángulos. Si bien no están marcados los ángulos rectos, sabemos que lo son, el ABB' y el APP', porque sus lados son respectivamente paralelos a los ejes coordenados. En este caso, nosotros podríamos trabajar de dos maneras, digamos. Una podría ser aplicar el teorema de Tales al triángulo APP', ya que el lado BB' es paralelo al lado PP'. Pero consideré que podría ser un poco más sencillo trabajar con los triángulos rectángulos y el concepto de pendiente de una recta que ya vimos en el video anterior. Recordemos que la recta tiene una pendiente que ya sabemos calcular, ahora lo vamos a recordar, que tiene que ver con la inclinación que dicha recta tiene respecto del eje de las X positivo. Ese mismo ángulo se va a repetir, ahora veamos, en dos posiciones, y esto nos va a servir de mucha utilidad para aplicar algunas de las relaciones trigonométricas aprendidas en el curso de tercer año. Yo en esta figura lo que hice fue marcar el ángulo que está determinado por la recta AB y el eje OI. No sé si se logran apreciar. Ahí de vértice en A y acá de vértice en J, esos dos ángulos, al que llamaré alfa, son exactamente iguales. Y recordemos que la pendiente se definía también como la tangente de dicho ángulo. Bien, entonces la pendiente de la recta B sería la tangente del ángulo alfa que está marcado en la figura. Ahora, ¿por qué el ángulo de vértice J es igual al ángulo de vértice en A? Bueno, justamente porque la recta eje X y la recta AP' son dos rectas paralelas. Y tienen esos dos ángulos, los lados de dos de esos ángulos están sobre la misma recta, o sea, están alineados JA y B. Entonces, esos ángulos se denominan correspondientes y dos ángulos correspondientes son iguales. Entonces, aquí en esta figura, el triángulo ABB
B' y el triángulo APP' son dos triángulos que tienen respectivamente iguales los tres ángulos. Los ángulos rectos B' y P', el ángulo A, que es común a ambos, y el ángulo de vértice B y de vértice P, que sería el tercer ángulo, son entre sí congruentes o iguales. Ahora, la diferencia de los dos triángulos es que son de distinto tamaño, tienen los mismos tres ángulos y en este caso los dos triángulos se denominan triángulos semejantes. Entonces, los lados de dichos triángulos van a mantener una relación de proporcionalidad. De ahí que podríamos haber aplicado el teorema de Tales. Pero, como les decía hoy, decidí trabajar con el ángulo y la tangente del ángulo. En primera instancia voy a trabajar con el triángulo más pequeño, en este caso, que sería el ABB', y voy a trabajar con la tangente del ángulo de vértice en A, que es alfa. Bien, tenemos, acá está la figura, me concentro en el triángulo pequeño, la tangente de alfa, si recordamos la definición de trigonométrica, es la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. En este caso, este es el ángulo alfa, el cateto opuesto al ángulo alfa sería este segmento, determinado por B y B'. Y la longitud de este segmento, por lo visto antes, es simplemente restar las ordenadas I2 menos I1. El cateto adyacente al ángulo alfa es el segmento determinado por A y B'. Y en este caso, bueno, se me quedó cortada la figura, pero acá decía X sub 2 y enfrente a la X sub 1. Bueno, ya lo sabemos porque lo tenemos escrito acá. O sea que la tangente del ángulo alfa es la diferencia I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Al valor de la tangente, nosotros lo denominamos con la letra M. O sea que tenemos esta primera igualdad que luego vamos a retomar. Bueno, pasemos ahora a considerar el triángulo mayor, el que forma A, P y P'. En la siguiente figura, veamos qué pasa. Aplicando nuevamente la definición trigonométrica, la tangente de alfa sería la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto está determinado por los segmentos P y P'. Entonces, la distancia de aquí hasta aquí se calcula restando I menos I1, que lo ven planteado en el numerador, ¿no?, de esta igualdad. En el denominador es la medida del cateto opuesto, o sea que tenemos que acá es X, porque es la coordenada, no sé, se quedó cortada la figura, pero la coordenada del punto P aquí era X, y en esta es X1. Entonces tenemos X menos X1 es la longitud de este cateto opuesto. Así que tenemos que la tangente del ángulo es I menos I1 sobre X menos X1. Y recordemos que como es el mismo ángulo de hoy, esto también vale M. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con estas expresiones? Bueno, vamos a vincular. Observemos con atención. En la primera igualdad dice tangente de alfa, que es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1, que fue lo que obtuvimos con el triángulo más chico. Debajo está la misma expresión, pero dice I menos I1 sobre X menos X1, que fue la igualdad que obtuvimos con el segundo triángulo. Pero como las tangentes se refieren al mismo ángulo, esas dos expresiones son iguales. Así que por propiedad transitiva, puedo plantearme esta igualdad. O sea que I menos I1 sobre X menos X1 va a ser igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y ustedes dirán, bueno, pero qué complicado, tantos números, tantas coordenadas. Vamos a, antes de seguir con esta deducción, recordemos que de todas esas letras que están ahí, datos conocidos son todas las Y y las X que tienen subíndice. La Y y la X que no tiene subíndice, en este caso estas dos, son las coordenadas de un punto P genérico. Estas otras son todas conocidas porque son las coordenadas o de A o de B. Ahora, si recordamos la definición, esto era la tangente de alfa, que es igual a la pendiente de la recta AB. O sea que esto lo podemos representar como M,
¿no? Que es el coeficiente angular o pendiente. Entonces, esta expresión va a dar igual a m, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá la tenemos. Bueno, casi ya estamos llegando a la condición que deben cumplir las coordenadas x e y. Simplemente haciendo una transposición de términos, sabiendo que x es diferente de x sub 1, esa resta va a ser un número no cero, no nulo, por lo cual podemos transponerlo al segundo miembro de la igualdad y quedaría la siguiente expresión. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y esta es la ecuación de la recta AB, donde m es la pendiente de la recta AB, que sabemos cómo calcularla, y x1 y sub 1 son las coordenadas de A. X e y son las coordenadas de cualquier punto P diferente de A y de B que también están en dicha recta. Esta ecuación habitualmente se la denomina ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque para poder trabajar con ella debemos conocer al menos un punto de la recta y la pendiente de la misma. Si la pendiente no está dada en el ejercicio, la debemos calcular a partir de dos puntos conocidos. Muy bien. Bueno, por aquí nos quedamos. Nos vamos a ver en el próximo video, en el cual aplicaremos la fórmula anterior a algún ejercicio para visualizar cómo se aplica.